Atención amigos, que apareció el señor Profe Silva y aclaró toda la situación que está ocurriendo ahora mismo con Matei, que está haciendo videos con inteligencia artificial atacándolo en su contra. No puede ser más fresca. Metió querello contra Kast, contra todos esos bots que hacían videos de inteligencia artificial y está haciendo lo mismo hacia republicanos. Vamos a ver lo que pasó. Entiendo que salió por las cuentas oficiales de Evelyn Matei también, lo cual no significa que ella dio el clic. Obviamente ellos dijeron que no, a mí no me consta. Yo leí en alguna noticia que había salido, pero es irrelevante. El hecho es que circuló por 2 horas, en algún momento alguien se dio cuenta con el poder suficiente para decir, oye, retíralo, sácalo del aire, edítalo y vuelve a subirlo. Yo no sé si hoy día está circulando la visión editada. Editado, yo lo vi editado después, sí, está editado. Ahí se generó la polémica de si podían empatar, ¿no es cierto?, un proceso con el otro, si podía empatar a la Beatriz Evia y a mí con el pelado Bada y con Stingo. Y en fin, ha sido una... con el pelado va no, porque usted no tiene, no están... no estamos enfermos. No están... eso está por verse. Pero usted no han cometido ningún delito. Ningún delito, no, tampoco cometió un delito, pero no ¿Qué está hablando ese tipo? Pero sí, fueron artífices de 2 fracasos constitucionales bastante paralelos y parecidos. Es que tú puedes decir fracaso, por Rafa, pero no equipararlo con... ¿Pero extremo en qué? El señor Profe Silva es extremo absolutamente nada. Es un tipo de derecha moderada incluso. Con el odio, con dividir, no es lo mismo. No, depende, no sé. Yo sí veo que Sting y el profesor Silva tienen algo que los dos no engordan, y son abogados, y yo, si ellos nos dan quizás en la misma dieta y quizás podrían darnos un poco un truco de dieta, yo creo que sería iría mucho mejor que la política, pero no veo por qué se podría interpretar 2 proyectos que son para mi gusto igualmente desaventurados, digamos. Uno está escrito en castellano, pero no, el otro no. Pero es que no es ese el tono de la crítica de ese video, pues. Yo entiendo que tú puedas no haber estado de acuerdo y encontrar que los dos eran extremos, pero cuando hay una candidata que te ha tratado de matones, pero que por otro lado ya lloriqueaba porque no iban a lista única y etcétera, y pone a los republicanos en el mismo cajón que los extremos de ese proceso constituyente, a mí me parece que no tiene ni un sentido su discurso unitario y etcétera. Exactamente, le dio en el clavo a esa señora, tal cual. Desde ella no tiene ningún sentido. Para mí, por supuesto, yo estoy más en el centro. Pero bueno, pero es que el punto es que no. Es de Evelyn Matei, po. Claro, porque usted no se quiere nada. La persona más fresca de todas, que mete querella cuando le conviene, pero cuando no le conviene, quizás republicano no va a meter querella. Republicano tiene todo el derecho para meter querella, igual como hizo ella. Gente, nos falta amor. Claro, porque necesitamos a Janet, la candidata del amor. Fíjate que lo que hablábamos antes también tiene que ver con eso, con que la gente de izquierda no es que esté contento con Boric, no es que este gobierno lo haya llenado de satisfacción, no es que la gente de, por ejemplo, de Artés le parezca este gobierno increíble, pero por algo no van a manifestar. Por un cierto cariño, un cierto respeto, un cierto cuidado, una cierta sensación de fragilidad, de que si este gobierno se va a la mierda, se van a la mierda todo. Y eso no lo veo en la derecha. Yo lo que te decía, fue mucho más, Piñera tuvo una posición mucho más fuerte dentro de su conglomerado, o una falta de apoyo mucho más fuerte que dentro de lo que él no podía pedirle a la izquierda que lo apoyase. Pero la gente de su sector, y eso es bien peligroso, digamos, y es bien... Creemos menos en los colectivos, pues, y en todo estos proyectos somos más individualistas, nos dedicamos a trabajar, etcétera. Creen ustedes mismos, y eso es la peor de la Oye, pero me gustaría hablar de las excusas del comando de Evelyn Matei. Yo creo que esto fue intencional, yo creo que esto fue una pasada de cuenta, así como a la pasadita, creo yo soy escéptica, pero además escuchar a Guillermo Ramírez diciendo que seguramente esto se le había pasado a algún editor que no sabía quién era la gente que aparecía en el video, o Cruzcoque diciendo que ellos no se podían hacer responsables. Pero si el video salió desde el comando. Oye, o sea, esas excusas me parecen... la segunda... No lo hubiesen subido en ese caso, tal cual. La convención, el Consejo Constitucional, no sé cómo se llama, estuvo integrada también en una proporción importantísima por Chile Vamos. Sí. También se lo olvida a Evelyn Matei. Bueno, para mí y que le dieron el apoyo. Para mí es el reparo más importante que tengo contra ese video, que haber aparecido a mí me es irrelevante, pero a mí lo que me parece muy delicado es, en primer lugar, comparar, poner en la balanza como equivalente los 2 procesos. A mí de verdad, y no sé, te pregunto, Rafael, a mí de verdad
no me pueden convencer de que los dos procesos son equiparables, ni en el fondo ni en la forma. Pero yo creo que no es el problema el tema de los dos procesos. El tema es que lo comparó a él como una persona extrema. ¿Extrema en qué? Dice que divulgaba odio. ¿Odio en dónde? ¿Dónde divulgaba odio el señor Luis Silva? Uno puede estar en desacuerdo, pero no divulga odio. Es decir, el contenido de un proyecto y del otro no tiene nada que ver en su comunión o grado de ruptura con lo que es la tradición constitucional chilena, con los consensos alcanzados al interior. Y la forma, ¿para qué decir? Bueno, Son diametralmente fue distintas. mucho más interesante el primero. Por supuesto, el segundo fue súper aburrido. Pero fue súper aburrido El segundo fue innecesario, o sea, inconstitucional el segundo. porque fue muy republicano en el sentido amplio del término. Yo Es creo decir, no los puedes poner en la balanza como si fueran dos procesos equivalentes. No, eso es lo primero. Y lo segundo es que, viniendo del comando de Evelyn Matei, resulta increíble porque Chile Vamos fue parte de la mayoría Eso que es lo que aprobó yo ese digo. proceso. Es decir, Que ellos hizo campaña por ese no proceso. fueron parte, tampoco fueron votos en contra, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, que Republicanos lideró el proceso, pero fue un liderazgo voluntario, fue un liderazgo, si ustedes quieren, libremente aceptado, libremente acordado. Por lo tanto, todas las partes que votaron a favor lo hicieron libremente, nadie bajo coacción votó a favor de este proyecto, y resulta que ahí estaba Chile Vamos. La misma candidata salió finalmente, le costó, pero salió a apoyar el proyecto constitucional. Entonces, que se desmarque ahora con esta soltura, señalando los dos extremos como si fueran equivalentes cuando no lo son, y que más encima, si lo fueran, ellos fueron parte de uno de ellos, a mí me parece una decisión retórica muy mala, un discurso muy malo. Discurso hipócrita, tal cual. Me parece que no va a empatizar. Aquí tenemos un profesor de literatura, seguro que nos puede ayudar. No, yo como profesor, cuando un alumno intenta algo totalmente nuevo y totalmente equivocado, le pongo mejor nota, porque digo, oye, por este tipo lo intentó. Si en cambio el porro hace lo mismo, hace lo que yo le dije, pero lo hace mal, a ese le pongo un 1. Entonces, el segundo proceso constituyente es mucho más penca y mucho más rasca, porque además sabían lo que ¿Más rasca que el primero? Sí, porque sabían, sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron mal. O sea, ya llegó el primero, lo respondió todo mal, lo hizo todo mal. Ahora me toca a mí. Ahora, pregunta. Entonces son muy porros. Ya, pero- Perdona, Tiene razón ese tipo, toda la razón le encuentro. profesor, pero es una muy cosa- porro. Yo voté en contra de ese proceso, lo aclaro. El segundo proceso estaba cantado lo que tenían que hacer. Era la Constitución del 25, volver a firmarla y pasarla por acta. De acuerdo, pero eso era difícil. Pero eso no lo hace equiparable al primero, por Rafael. O sea, tú puedes decir, porque tú puedes tener dos pruebas. Son más fanáticos los del segundo que los del primero. Porque los primeros intentaron algo absolutamente loco, de aventurado. A mí no me gustó nada, me pareció horrible, lo critiqué en su momento con bastante vehemencia. Pero estos tenían la idea de que podían ser algo. Los otros tenían dos cartuchos. O hacemos una cosa a nuestro estilo, o lo hacemos como el Chile ya nos dijo que teníamos que hacerlo. Y lo hicieron a su estilo. Porque eso es testarudez, digamos, es testarudo. Lo otro es por lo menos una aventura muy mala, pero una aventura. Pero en Pero cambio, nos costó varios miles de millones. Bueno, Pues y yo el voté en segundo contra de mano, del segundo proyecto, ¿Qué? quiero aclararlo. ¿Qué? Pero, ¿cómo vas a decir que es más rasca que haber querido dividir Chile, que haber querido tener distintas justicias? O sea, se nos olvida la cantidad de aberraciones. No se refiere a eso Magda Miller, se refiere a otra cosa. Se refiere a que no probaron una receta distinta al primer mamarracho. Intentaron hacer lo mismo y no les resultó. Es como hacer exactamente lo mismo. Evidentemente Chile te lo va a rechazar otra vez. Y más encima mal escrita, Rafael Gum. Porque ojo, recordemos que también metieron temas como el indigenismo, metieron todo ese tipo de temas. Temas que venían del mamarracho 1 y lo incorporaron en el 2. O sea, pésimo. era una curra de redacción La que no segunda- habrían aprobado ni tu ramo. la segunda tampoco estaba demasiado bien escrita, y la que quedó en la Constitución que es vigente también está escrita con los pies. O sea, realmente había que volver al 25 o al 56, o sea, las tradicionales, digamos, que estaban escritas en francés. Hechas por muy poco, hay que Claro, decirlo. por supuesto, esto no lo puede hacer mucha gente. ¿Sí? No. La primera regla del asunto es que lo tiene que hacer muy poca gente.
Exactamente. Pero quiero decir que la segunda demostró muchísimo más cerrazón ideológica porque habiendo sabido lo que los chilenos querían, no hicieron lo que los chilenos querían, sino lo que ellos querían, pensando que iban a convencer a Ya, los chilenos. pero esa es tu opinión. Ahora, claro. analizando el video, viniendo de donde viene, No, pero- representando a quien Ahí no me representa. están compitiendo. Si tiene su punto el señor Luis Silva, tiene todo su punto, yo le estoy de 100% de acuerdo. No pueden ser más frescos los de Chileamos. Ellos fueron los primeros que se arrestaron contra los comunistas y los perdedores para apoyar el segundo mamarracho. Digamos, Pero ¿te parece una manera inteligente de competir si ese es el punto? O Pero sea, está apuntando al centro, está apuntando a los Rafael. claro, pero Cruz, que está, están afuera. está apuntando al centro, demarcándose de un mundo en donde estuvo. Donde Sí, estuvo y sí, al sí. que apoyó. Sí, Yo sí, lo sí. encuentro Yo no sé muy si resulta falso. muy creíble. Eso es Yo una creo que buena... apostar al centro es la cosa más tonta que se ha hecho. También, Pero bueno, también. A ver, ¿por qué? A ver, yo también no estoy de soy acuerdo. nadie. A mí mi voto no tiene ninguna importancia. O sea, cada vez que Pero te alguna... están hablando a ti, Rafa. Sí, pero a mí no me importa, porque yo no importo. O sea, cada vez que me preguntan qué votaría yo, y yo digo lo que haría, Ya, y que- pero no hagan lo que yo hago, porque es decir, Porque es una muy mala idea. no, yo creo que son Bueno, dejémosla hasta allá, y está muy buena. Ese tipo parece que era de centro, Rafael Gumucio creo que se llama, muy chistoso ese tipo, pero también tenía todo su punto, y yo se la aconsejo, tal cual. Los tipos del segundo mamarracho hicieron algo muy parecido al del primero. Debiesen haber hecho algo realmente con sus valores y no metiendo cosas que ya están rechazadas por el primer mamarracho constitucional, no lo hicieron. ¿Por qué no fueron directamente con los valores? ¿Qué pasa si traían, por ejemplo, la Constitución del 80, proscribir al Partido Comunista, que la gente pueda tener libre portación de armas? En una de esas aprobada, quién sabe. Pero juéguensela. Por qué siempre tener que transar con la izquierda? Izquierda que es completamente fracasada y aún no entienden. Probablemente si Chileamos, si Matei llegue a la moneda, va a seguir aplicando las mismas políticas públicas que Boric, porque cree que eso es lo correcto. Pero eso no es lo correcto. Y que la aprobación del Merluza es un 30%. ¿Usted aspira a un 30% de aprobación o aspira a más? Evidentemente, si aspira a más, entonces sea leal a sus principios. Lo más probable es que Chileamos no va a llegar a la moneda y va a llegar Republicanos, y esperemos que Republicanos esta vez no nos defraude. Por eso yo estoy yendo con Johannes Kaiser, porque no nos ha defraudado hasta el momento, pero puede defraudarnos probablemente, quién sabe. Pero eso, ¿por qué no se la jugaron con sus valores? ¿Por qué no tienen los pantalones suficientes para defender sus ideas? Y eso es lo que aplaudo del señor Kaiser, que independiente si te gustan la idea o no, él defiende sus ideas. Jamás va a transar con la izquierda. Así que por eso yo voto a Kaiser más que nada. Bueno, yo voto a Kaiser porque tiene a Víctor Espinosa y dentro de es un asesor económico y es que es una persona pero muy inteligente. Y bueno, está muy cercano a las ideas de la escuela austríaca, que es escuela que yo comparto, por supuesto, todos los ideales. Yo soy ANCAP. Pero no lo puedo creer. No puedo, o sea, no es que no lo puedo creer. Chileamos llega defraudándonos desde hace mucho tiempo. No sé desde cuándo, pero desde hace mucho tiempo, traicionando sus principios, no nuestros principios, porque nosotros nuestros principios los tenemos y siempre los vamos a tener. Pero esos tipos supuestamente tienen principios y cuando llegan al Parlamento los transan absolutamente todos. Son unos vendidos. Yo a cada rato digo que son unos vendidos y cada vez que se votan cosas como la ley de 40 horas, quizás el sueldo mínimo van a subirlo y sin importarle realmente las repercusiones que pueda tener en el mercado y todo, igual van a votar a favor de lo que diga la izquierda. Son unos vendidos, no tienen valores. Si fuera por ellos, transarían hasta su madre probablemente. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacernos completos basados. Eso es lo más basado de todos. Gracias por ver este video.